ir a atender las evaluaciones que tienen que hacer. Voy a empezar a grabar. Y si van teniendo dudas o consultas, por favor las exponen. Yo voy a ir haciendo un grupo de actividades y luego les voy a dar un tiempo aceptable para que ustedes lo puedan realizar también. Esto lo voy a hacer en la máquina virtual sobre el ejercicio que teníamos hecho de la semana pasada. ¿Se acuerdan del esquema de cines que habíamos trasladado de nuestra máquina local hacia la máquina virtual? Ya teníamos acá todas las tablas que estábamos utilizando con los datos que habíamos importado. Parte de los ejercicios que había que hacer para la evaluación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio donde utilicemos temas de programación y vamos a interactuar ahí un poco con los disparadores que habíamos visto inicialmente sobre estas tablas que estamos utilizando. Vamos a hacer una bitácora sobre alguna de las tablas que tenemos para utilizar estos temas de programación. Vamos a ver si se recuerdan acá cuando abrimos un esquema. Tenemos todos los objetos que podemos utilizar, tablas, vistas, índices. Hay una sección de paquetes que vamos a ver para qué lo utilizamos, una sección de procedimientos y una sección de funciones. Entonces vamos a ir viendo cómo utilizamos cada uno de ellos. Para este caso, yo voy a elegir, por ejemplo, para clientes. A mí me están pidiendo que yo tenga una bitácora de clientes que almacene información cuando un cliente es agregado, cuando un cliente es modificado o cuando un cliente es eliminado, ¿sí? Entonces yo necesito disponer de estos datos. ¿Qué es una bitácora? Una bitácora es un registro, es un histórico de todas las operaciones que se han hecho con cada uno de los registros que están en una tabla en específico. Entonces, cuando un cliente se crea, yo necesito guardar en esa bitácora un registro de cuándo se creó, quién lo creó, cuáles eran esos datos iniciales con los que iba la información del cliente. Cuando se modifica, pues tengo que guardar otro registro con los datos que están quedando modificados y cuando se elimina, cuál es la información que estaba disponible antes que el registro fuera eliminado para poder saber qué información tenía cuando el registro fue eliminado, por quién, cuándo fue eliminado, etc. Sabemos que hay unas tablas que no se pueden eliminar sus registros por la naturaleza, por las dependencias que tiene, pero vamos a hacer un ejercicio como que sí se pudiera realizar sobre la tabla de clientes. Normalmente cuando me piden esta bitácora, la estructura de esa tabla tiene que ser la misma, ¿sí? Tiene que tener los mismos datos porque son los que vamos a estar almacenando, más unos datos adicionales que me sirven para tener esa pista o ese rastreo de la información. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Esa tabla yo la debería poder duplicar, ¿sí? O sacarle una copia y agregar los datos o los campos que yo necesito. En este caso, SQL Developer me da la opción de copiar la tabla, ¿sí? Entonces yo vengo y le doy la opción de copia. Él me pide cuál es el nombre de la tabla nueva que quiero colocarle. En este caso yo le voy a llamar clientes, bit de Bitacon y no le voy a copiar los datos. Entonces él me hace una copia exactamente igual de la misma estructura, si se dan cuenta. Y lo que yo debería hacer ahora es poder editar esa tabla. No debería tener llaves primarias. Una tabla de bitácora difícilmente debería tener una llave extranjera, por ejemplo, porque es un histórico, ¿sí? Las llaves extranjeras pueden ir cambiando y si la bitácora está amarrada a una de esas llaves extranjeras, puede que en algún momento me dé una restricción o algún error sobre esa bitácora y el objetivo de la bitácora es solamente eso, ir almacenando
esa información que tengo disponible. Bueno, entonces aquí debería poder agregar algunos campos, por ejemplo, la fecha que se está haciendo la operación, la fecha de la bitácora, que debería ser un tipo date, eh, el usuario que hace el registro en la bitácora, vamos a colocarle una cadena de 30. Ambos los vamos a colocar obligatorios, porque si estamos registrando la bitácora, pues sería necesario tener esta información. Y aquí vamos a utilizar en la columna de valores por defectos, en la fecha vamos a colocar un valor por defecto que se llama sysdate. ¿Qué es lo que hace? Esta es una variable de ambiente en la base de datos donde nosotros podemos capturar o se tiene capturada la información de la fecha, mes, día, año, hora, minuto y segundo que tiene la base de datos al momento que se está haciendo la operación o al momento que se invoca esa variable. Y luego el usuario que está registrando en la bitácora le vamos a dar un valor por defecto de user, que lo que almacena es el usuario que está conectado a la base de datos en ese momento. Entonces solo vamos a agregar estos dos como parte de la bitácora y eh, listo. Lo podríamos dejar así o podríamos también, si quisiéramos tener una llave primaria para la bitácora, podríamos agregar un campo nuevo y lo podríamos colocar como una columna de identidad para, aunque tengamos una llave de la bitácora, para ir identificando de forma única cada uno de estos registros, también podríamos hacerlo de esta forma. Entonces, cualquiera de las dos formas estaría correcto. Yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, correlativo de bit, o vamos a hacer correlativo, o mejor ID, clientes bit, lo largo del nombre, ¿verdad? Clientes bit. Le digo que hacer una columna de identidad. Aquí lo tengo. Le vamos a quitar el comprobar para que siempre lo tome eh, del disparador, del correlativo, perdón, y le vamos a colocar que es llave primaria. ¿Sí? O lo podríamos dejar sin llave primaria y sabemos cómo deberíamos de saber cómo han sucedido los registros en base a la fecha. Esa podría ser otra forma si no quisiéramos tener un correlativo como tal. Bueno, entonces almacenamos la tabla, ya la disponemos. Tenemos acá la descripción de la tabla. Si regresamos a verlo, pues ahí está como lo habíamos colocado nosotros, sin restricciones, excepto por la llave primaria, sin índices, y bueno, con el índice de la llave primaria, ¿sí? Sin ninguna otra restricción o condición adicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que exista una operación dentro de la tabla de clientes, nosotros deberíamos de venir y hacer un registro también de nuestra tabla Disculpe, de clientes bit. Sí, adelante, por favor. perdón que le interrumpe. Disculpe, en la llave primaria que le colocó a la tabla de bitácora, se quedó en tipo de dato de texto, o sea, sí, de mucho. No le No sé si si hay que entonces, cambiarlo. sí, sí, correcto. No, lo Ok. correcto debería ser un tipo numérico. Ok. Le agradezco mucho la observación. Si me enfoqué más en el tema de ir explicando lo de la llave, si era factible o no. Pero sí, debería ser un number, como lo hemos manejado, de 10 posiciones, ¿sí? Y ahorita me deja cambiarlo porque no hay registros. Si ya tuviera registros, pues ya sería un poco más difícil poderlo cambiar. ¿Me hubiera dejado guardar con el disparador? Sí. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo un número a una cadena. Entonces, la cadena sí puede almacenar todo el universo de números que pueden estar disponibles. Entonces, sí hubiera sido factible.
pero al momento de querer operarlo como un número, ordenarlo, pues el ordenamiento hubiera sido un poco distinto. Bueno, gracias por la observación. Lo correcto es que sea un número. Bueno, entonces vamos a ir, como les decía, por partes. Yo voy a ir avanzando ahorita y luego les doy un tiempo para que ustedes eh, puedan ir actualizando lo que yo voy haciendo en este ejercicio. Entonces, ya tengo la tabla y ahora debería de poder eh, capturar los momentos que se necesitan para poder insertar los datos en la tabla de bitácora. ¿De qué me voy a apoyar yo para poder ir a guardar los datos de la tabla? Ahí ya voy a utilizar un procedimiento. ¿Sí? Voy a crear un procedimiento en la base de datos que lo que haga ese procedimiento es ir a almacenar los datos a la bitácora. Entonces, en cualquier lugar donde yo necesite almacenar la bitácora, que normalmente debería ser un disparador, normalmente debería serlo, eh, voy a invocar al procedimiento. Ya no voy a hacer el insert y los datos, sino que voy a invocar el procedimiento, le voy a enviar los datos que necesita y de esos datos que necesita, entonces voy a registrar la bitácora. Esa es una buena práctica cuando nosotros tenemos que compartir algún método o alguna forma que nos va de algún ente externo nos vayan a almacenar datos en nuestra base de datos. No les deberíamos dar un usuario que sea administrador, no le deberíamos de dar la estructura de la tabla, sino que les deberíamos de compartir un procedimiento, una función, donde ellos nos manden cierta cantidad de datos o ciertos datos que nosotros les especificamos y dentro del procedimiento o dentro de la función nosotros hacemos la operación que necesitamos. Si necesitamos un insert, si necesitamos un update, si necesitamos un delete, si necesitamos hacer cálculos, dentro del procedimiento se debería hacer y al usuario que le estamos compartiendo ese procedimiento, él no debería estar enterado de lo que estamos haciendo dentro de, solo debería estar enterado que cuando él necesite registrar un cliente, por ejemplo, registrar una factura, hacer un cobro, hacer un débito, él tiene que invocar ese procedimiento. Y dentro de ese procedimiento nosotros deberíamos de tener la lógica de todas las operaciones que se tienen que realizar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si nosotros le decimos, mira, para registrar una operación tenés que hacerle un update a esta tabla, tenés que hacer un insert a esta tabla, tenés que hacer esta otra operación, estamos dejando que él decida si de verdad lo está haciendo o no, y el control, la unificación de esas operaciones debería estar bajo la responsabilidad y el aseguramiento que sí se está haciendo del dueño de la aplicación. Entonces, yo se lo recomiendo cuando tengan que compartir algunos tipos de operaciones con otros usuarios o con otras aplicaciones que se van a conectar a nuestra base de datos. Y ya después, el otro sábado, vamos a ver temas de privilegios, de roles, de usuarios, cómo ir compartiendo y segmentando más esa forma que nosotros tenemos que ir gobernando nuestra base de datos. Bueno, si se dan cuenta, aquí está el tema de paquetes, procedimientos y funciones. Yo para hacer un procedimiento, en el botón derecho, nuevo procedimiento. ¿Se recuerdan cuando estábamos en programación cuál era la diferencia entre un procedimiento y una función? El procedimiento hace un grupo de operaciones, ¿sí?, de instrucciones que están dentro del procedimiento. Puede tener ciclos, decisiones y lo bueno del PLSQL que está dentro de Oracle es que podemos combinar todas esas funciones o operaciones que podemos hacer a nivel de programación con la interacción y el almacenamiento que tenemos de base de datos. ¿Sí? Yo dentro del procedimiento puedo ir a hacer un insert, dentro del procedimiento puedo ir a hacer un select, dentro del procedimiento puedo ir a hacer un update y puedo seguir con operaciones que son propias de un lenguaje de programación. Entonces, esa es la ventaja de tener procedimientos o funciones dentro de la base de datos. Entonces, un procedimiento va a ser esa secuencia de instrucciones
y cuando termine el procedimiento va a devolver el control a quien lo mandó a llamar. La función es muy similar, ¿sí? Hace una secuencia de operaciones, todo lo que tiene que realizar, y cuando termina le devuelve el control a quien lo invocó, pero le tiene que devolver un valor como resultado de la invocación de esa función, ¿sí? Esa es la diferencia. El procedimiento termina y devuelve el control y se sigue con quien lo invocó. La función termina sus operaciones, pero tiene que devolver un resultado al momento de finalizar. Y del lado donde lo invocamos, quien lo invocó, tiene que recibir ese resultado para poder eh, capturarlo y operarlo como necesite, ¿sí? Y ahí vamos a ver unas peculiaridades de cómo puedo estar utilizando mis funciones también. Entonces vamos a hacer un procedimiento básico, ¿sí? Le vamos a colocar PRC de procedimiento, registro, o solo vamos a colocar clientes bit, ¿sí? Que es para lo que me va a servir. Lo acepto y él me da un bloque de código donde está un creator replace. Ya sabemos la diferencia entre el creator replace. Estamos hablando de un objeto tipo procedimiento con el nombre, las letras AS y todo lo que está dentro del begin y el end es lo que va a pertenecer al procedimiento para poder hacer su operación. En este caso, nosotros deberíamos de recibir ciertos valores como parámetro e ir a insertarlos a mi tabla de bitácora, ¿sí? Entonces, ahorita que termine el procedimiento, pues vamos a hacer la primera pausa para que ustedes puedan crear su tabla de bitácora y puedan crear su procedimiento y luego vamos a ver dónde podríamos invocar o llamar a este procedimiento. ¿Cómo recibo yo parámetros? Igual que como en un lenguaje de programación. Después del nombre del procedimiento, yo abro y cierro paréntesis y tengo el espacio para poder declarar los parámetros que van a llegar cuando yo esté invocando un procedimiento. Entonces, en este caso yo necesito llenar mi tabla de clientes bit. Tiene código de cliente, NIT, nombres. Y de ahí tiene la fecha de la bitácora, pero ya vimos que nosotros le estamos colocando un valor por defecto sysdate. El usuario y la bitácora, que también le estamos colocando un valor por defecto de user, y un ID clientes bit, que es la llave primaria, que se está llenando de forma automática por medio de un disparador y de una bitácora, ¿sí? Entonces, estos tres campos no deberíamos de llenarlos nosotros, porque ya se almacena de forma automática. ¿Qué debería hacer yo entonces? Obtener los datos del código del cliente, el NIT y el nombre que necesito mandar a almacenar a esta bitácora. Entonces yo declaro los procedimientos, en el procedimiento los parámetros. Voy a colocar un parámetro primero que se llame, yo le coloco P por parámetro. Yo acostumbro en mi programación, pero es algo que con el tiempo fui adoptando. Todas esas variables que yo voy a tener que vienen como parámetros, le coloco una P al principio. Y todas las variables que yo declaro dentro del bloque de código que está haciendo, le coloco una V al principio para saber si está haciendo referencia a un parámetro, a una variable que está dentro de mi bloque de código. Porque a veces se tienen que llamar igual o entonces necesito saber si es lo que viene el parámetro o si es lo que tengo yo declarado de forma local. Entonces primero voy a colocar el parámetro código cliente. Y aquí, para declarar esta variable o este parámetro, yo lo puedo hacer de dos formas. Uno podría ir a la tabla de bitácora de clientes y decir, el código de cliente de bitácora de clientes es un número de 10. Entonces yo vengo acá y lo declaro como un nombre. Esa es una forma de hacerlo. Me va a funcionar, ¿sí? Pero ¿qué consideraciones tengo que tener? En este caso, un código de cliente, yo sé que viene en la tabla de clientes, donde es llave primaria. El tipo de dato va a ser un poco difícil
que cambie, ¿sí? Por lo mismo, porque ya de primaria necesito almacenar un código. Pero hay otros tipos de datos que a veces pueden cambiar. Pueden cambiar los tamaños de los caracteres que puede almacenar, o muy raras veces, pero sí sucede, tal vez tenga que cambiar un number a un varchar, la fecha es un poco más difícil que cambie, o los que son de tipo date, pero en algún momento podría cambiar ese tipo de dato, ¿sí? O la longitud de ese tipo de dato. Y si yo lo dejo restringido, por ejemplo, a veces sé que es un number de 10, muchos programadores dicen, entonces yo declaro un number de 10, ¿sí? Y lo dejo ahí almacenado. ¿Qué sucede si ya llega el límite de caracteres, por ejemplo, y tengo que ampliarlo de 10 caracteres de 10 dígitos el number a 15 dígitos? Eh, en el lugar que yo haya dejado una variable que diga que es un number de 10 y se ejecute ese procedimiento, esa función, pero ya en la base de datos están almacenados 12 dígitos y se lo trata de asignar a la variable, en ese momento me va a decir, mire, mi variable es de 10 posiciones, usted me está asignando 12, no se puede. Entonces va a dar un error donde se esté haciendo esa operación. Voy a tener que ir a buscar ese procedimiento, tener que ir a buscar esa función y eh, modificarle, decirle, mire, ya no es de 10 posiciones, ahora es de 15 posiciones. Y voy a tener que volver a compilar y me van a estar reportando un montón de incidentes antes que yo pueda lograr solventar ese escenario. Entonces, ¿quieres aconsejo? Hay otra forma de poder declarar los parámetros o las variables. ¿Cuál es ese? Yo digo, mire, yo mi parámetro, que se llama código de cliente, quiero que sea del tipo de dato que está declarado en la tabla de clientes bit, o código cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a interpretar la base de datos en el momento en que se compile y se vaya a ejecutar el procedimiento? En el momento de ejecución, él va a ir a la tabla de clientes bit, va a buscar el campo que se llama código de cliente y va a obtener qué tipo de dato es ese campo. Y en momento de ejecución, él va a decir, este es un number de 10 posiciones. Entonces, un number de 10 posiciones de este tipo de dato, yo creo el parámetro que se llama código de cliente, ¿sí? Entonces ya no tengo que estar yo declarando un number, un varchar, un date o algún otro tipo de dato, sino que le estoy dejando a la base de datos que al momento de ejecución vaya a ese atributo, obtenga qué tipo de dato es y el tipo de dato cree el parámetro que yo le estoy definiendo. Y lo mismo puedo hacer con las variables, ¿sí? Ya declaro una variable y no lo tengo que declarar como un tipo de dato en específico, sino que le puedo hacer referencia a un tipo de dato que está declarado, algún objeto dentro de la base de datos. En específico, eh, un campo dentro de una tabla. Luego, esto lo hago yo por orden, ¿sí? Porque sé que el espacio no me va a quedar dentro del bloque. Entonces ahora declaro el parámetro NIT y lo declaro de tipo clientes bit.NIT porcentaje type. Pero que necesito es el parámetro nombres, que lo voy a declarar de clientes bit.nombres porcentaje type. Entonces ya tengo declarado los tres parámetros que voy a necesitar de la forma, del tipo de datos, de la tabla donde va a llegar o que voy a utilizar para almacenar esos datos.
Otro tema importante es que yo les estoy declarando del tipo de dato donde yo voy a ir a dejar esos datos, ¿sí? Estos tres parámetros van a servir para ir a dejar esos datos que yo recibo a la tabla de clientes bitácora. ¿Por qué hay clientes bitácora y no hay clientes, por ejemplo? ¿Sí? Porque a mí me interesa que cuando se reciban o se asignen esos valores, lo que se almacene sean datos que van a ir a la tabla de clientes bitácora. Entonces, tengo que asegurarme que cuando yo reciba esos datos o llene estos parámetros, sean valores válidos que me vaya a recibir la tabla de clientes bitácora. Si yo declaré, por ejemplo, el código, el NIT creo que está declarado como un varchar de 10, ¿sí? Pero a mí me envían una cadena de 15 posiciones, yo prefiero que me dé un error cuando estoy llenando ese parámetro a que me dé un error cuando estoy insertando en la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando a mí me da un error en el insert o en el update, a mí me va a decir, miren, me está dando este error porque el campo tal está recibiendo, está declarado de 10 posiciones y está recibiendo 15. Entonces yo tengo que ir al insert, tengo que ver qué variable o dónde está almacenado el valor que está poblando el campo de NIT en el insert que me está dando problema. Luego digo, es el parámetro que se llama penit. Y luego voy al código y reviso dónde se llena ese campo. eh, o si veo que es un parámetro del procedimiento, tengo que empezar a investigar quién invoca a este procedimiento y entonces ya se empieza a complicar porque el que construyó el procedimiento tiene que empezar a investigar por qué sí o por qué no está funcionando el procedimiento. Si yo lo dejo declarado como un tipo de dato del campo NIT de la tabla de clientes bitácora, el que esté invocando el procedimiento le va a dar un error porque le va a decir, mire, usted en este segundo parámetro está tratando de asignarle 15 posiciones y él solo recibe 10 posiciones, ¿sí? Entonces, el que lo está invocando de forma incorrecta, él va a tener el problema de esa llamada. Entonces, ahí es donde eh, se puede resolver. Si es otro usuario que está invocando el procedimiento, en ese momento le dicen, mira, usted le da este error. Entonces, él va a tener que corregirlo por lo que está haciendo. Tal vez está concatenando mal unas cadenas o está haciendo una operación errónea, etcétera. Pero eso le está impidiendo que lo pueda invocar el procedimiento de forma correcta. Entonces, yo les recomiendo siempre que usen estos tipos de datos y que los declaren del tipo de dato que se necesita utilizar o a dónde se va a ir a dejar esta información. Bueno, aquí la operación que voy a hacer es bien sencilla, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es un insert hacia la tabla de clientes bit, ¿sí? ¿En qué campos? En el código de cliente, en el NIT y en los nombres. ¿Qué valores le voy a dar? El parámetro código de cliente, el parámetro NIT y el parámetro nombres. Voy a compilar mi procedimiento en estas rueditas que están acá y me dice compilado. Entonces yo sé que ya lo puedo utilizar y ya está disponible para que esos tres datos que yo vaya a almacenar o vaya a capturar eh, del procedimiento como parámetros se van a ir a almacenar a mi tabla de clientes bitácora. Entonces, sea una consulta hasta acá, compañeros. Al momento todo claro, ingeniero. De acuerdo, muy bien.
Bueno, entonces vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan llegar hasta esta parte. Resumiendo, ¿sí? Después de la explicación, y la explicación es para que vayamos viendo los escenarios, para que vayan considerando los casos que se van necesitando, el por qué, por eso nos tardamos un poco en el tema de la explicación. Pero ¿qué hicimos, qué hemos hecho hasta ahora? Creamos la tabla de clientes bitácora, le agregamos tres campos para guardar esa pista en la bitácora, la fecha, el usuario y la llave primaria de esta tabla nueva que le llamé clientes bit, y creamos el procedimiento que recibe estos tres datos, código de cliente, NIT y nombres, y lo mandamos a insertar a la tabla de clientes bitácora. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan hacer esto. De preferencia, hagámoslo en nuestra máquina virtual, con el usuario, con el esquema de base de datos que ya recuperamos la semana pasada y vamos trabajando sobre él. Entonces yo me voy a poner en mute unos minutos, ustedes hagan esta parte, creen estos objetos en su esquema y si tienen alguna duda o alguna consulta, ahorita es el momento, levantan la mano, lo exponen y lo podemos resolver. Disculpe, no me percaté de qué tipo de dato quedó al final el usuario de la bitácora, el campo de usuario de la bitácora.
Quedó de tipo cadena, una Ah, ok, cadena de 30 posiciones. gracias. Muy bien, con gusto. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, compañeros. Podemos continuar o todavía están trabajando con su ejercicio. Y aún realizando la ingeniero. También, ingeniero, todavía lo estoy Listo, realizando. Pau.
Muy bien, vamos a hacer unos minutos más.
Bueno, compañeros, vamos a continuar. Entonces, tengo el procedimiento, ya tengo los parámetros que voy a recibir, lo voy a mandar a almacenar a la tabla de clientes de Bitácora. Y Ingeniero, ahora, disculpe, hacia adelante. con una consulta, después de ejecutar el procedimiento, ¿sale alguna ventana extra? Sí, me aparece ejecutar PLSQL. SQL. Es acá, Permítanme. en el botón verde, Ajá. ¿sí? Lo ejecuto y aquí, donde está, aquí en la parte derecha superior, donde dice parámetros, yo le puedo colocar en el valor de entrada cuál es el dato que yo quiero, con el que quiero probarlo. Entonces, le puedo decir el 10, aquí en esto 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero tengo que borrar antes 1, 2, 3, 1, 2, 3, y los nombres, no sé, Mario García, ¿sí? Es que Y fíjese que no esos, me aparece esa parte. esta parte de acá arriba, o la parte de ejecutar PLSQL. Donde dice parámetros, ni lo de bloque PLSQL. Ah, qué raro. ¿Y qué le parece cuando le dan el botón verde aquí? Ya lo compiló. Sí, yo lo compilé y solo me aparece el cuadro, pero sin los datos de destino, ni lo de parámetros, ni lo de bloque PLSQL. Ah, ok. Y si baja acá en la sección donde está procedimientos, le da botón derecho y está la opción de ejecutar también. Pruebo desde ahí. Ajá, probemos ahí, pero se me hace extraño porque sí debería de aparecer. No me aparece ningún procedimiento tampoco. Ah, entonces no lo tiene compilado. Aquí en la sección de procedimientos le aparece vacío. Ajá. Compile su procedimiento, por favor. Acá con estas rueditas. Y de ahí dele botón derecho donde dice procedimientos y refrescar. Listo. Y ahora le doy ejecutar, ¿verdad? Ajá, Ahí está. Ahora sí me aparece y después de eso ahora ya solo sí. le doy a aceptar. Le cambia los valores de entrada acá. Sí, exacto. Es correcto. Y de ahí le da ejecutar. Ah, Aceptar. ok. Ya. Creo que eso era lo que me estaba saltando nada más. Sí, yo creo que faltaba la compilación. Exacto, sí. Gracias, ingeniero. De acuerdo, listo. Muy bien. Bueno, ahora que tenemos el procedimiento, tenemos que ver dónde lo vamos a invocar, ¿sí? En este caso, yo puedo hacer dos cosas y voy a explicar el primer escenario, que es haciendo un disparador nuevo, y el segundo escenario, reutilizando el disparador que existe, ¿sí? Y vamos a ver beneficios y no beneficios que podríamos tener acá. Acá en la sección de disparadores, se acuerda que se hicieron todos los que se necesitaban. Aquí en clientes bit TRG me está dando un error. Creo que por el tipo de dato que corregimos ahí con la ayuda de la compañera. Creo que por eso está descompilado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo necesito un disparador que me capture insert update delete. ¿Sí? Entonces yo lo puedo crear. Le doy botón derecho, nuevo disparador. Aquí le vamos a colocar clientes bit. Le voy a colocar before insert update delete. Y aquí es así, al final TRG, es como lo había hecho automático, TRG. Bueno, luego le digo de qué objeto, de clientes, en qué operación necesito todas, ¿sí? Para que me capture los eventos de delete, update, insert y update. El anterior, lo que hemos visto, lo vamos a llamar old, le quito a nivel de sentencia y el nuevo lo vamos a llamar new. Y le doy a aceptar. Entonces me creó un disparador, si se dan cuenta, create replace trigger,
el nombre del disparador antes de borrar o insertar o actualizar en la tabla de clientes, ¿sí? Referenciando el load tenor como div por cada uno de los registros, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada vez que exista una de estas tres operaciones, yo voy a invocar mi procedimiento que se llamaba PRC clientes bit. Le voy a enviar los datos que van en esa operación. El valor del código de cliente, el valor de NIT y el valor de nombres de lo que viene en la operación que yo estoy capturando. Si es un insert, lo que viene como datos nuevos. Si es lo que es un update, los datos que estaban previo a hacer la modificación. Y si es un delete, los datos que se están borrando en la operación de eliminación. Y bueno, entonces lo compilo. Me dice que está compilado el disparador. Y ahora voy a hacer la prueba, ¿sí? Voy a insertar un cliente y me voy a guardar la información en la tabla de clientes, como tiene que ser normal, pero también me debería de guardar esa información en la tabla de clientes bitácora. Entonces vamos a la tabla de clientes. Algo pasó aquí. Ahí está. Los datos, voy a agregar un registro. Voy a crear un registro CF de nuevo. Almaceno. Ok, aquí me dio un error. Vamos a ver, no se puede insertar valor nulo en bitácoras código de cliente. Ok, excelente. ¿Por qué código de cliente? Me está dando que no puede llevar un valor nulo en la tabla que se llama clientes bit. Y esto abre el espacio para comentar el siguiente punto que quería explicarles. Tengo clientes TRG que lo que hace es un insert sobre la tabla de clientes, ¿sí? Y él asigna la secuencia que se necesita para el código de cliente de la tabla de clientes, ¿sí? Pero también tengo un disparador que está sobre la tabla de clientes que me está capturando el insert y está mandando el código de cliente que ya tiene esa tabla. Como hay dos disparadores sobre el evento de insert en la tabla de clientes, la base de datos me asegura que los dos disparadores, cuando venga un insert, los dos disparadores van a suceder. Lo que no me puede dar es la certeza de qué disparador va a suceder primero, porque los dos están sobre la misma operación de inserción en la tabla de clientes. ¿Y qué sucedió acá? En este caso, él mandó a ejecutar primero el disparador donde yo tengo la llamada al procedimiento, ¿sí? Entonces, él ejecutó primero ese disparador y en el código de cliente no va ningún valor, ¿sí? Porque el disparador que asigna el correlativo del código de cliente no se ha ejecutado aún. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? La forma de resolverlo es tener un solo disparador que me capture los eventos de insert. Entonces, lo puedo hacer de varias formas. Por ejemplo,
Este que ya dice insert, update o delete sobre la tabla de clientes, yo le puedo quitar la restricción que se haga sobre el insert, ¿sí? Entonces, este me va a funcionar. Este me va a funcionar solo cuando sea insert update, perdón, update o delete. Pero yo necesito guardar siempre una bitácora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta línea de código que está acá, me la voy a llevar al disparador que está haciendo el insert. Y después que le haya asignado el valor de la secuencia, yo voy a llamar el procedimiento que inserta en la bitácora. Vamos a ver. Bueno, aquí me dio el compilado del disparador. Ahora vamos a la tabla de clientes y tratamos de guardar otra vez. Y me dio el mismo componente, no se puede realizar una inserción. Bueno, vamos a abortar esta operación. Pero vamos a abortar esta operación. Vamos a compilar los disparadores. Vamos a ver. Si me escuchan bien, compañeros, es que acá se puso demasiado lento la máquina, pero no sé si es la Sí, máquina ingeniero. o soy yo. Sí, le Sí, escuchamos. ok. Sí se escucha, ingeniero. De acuerdo, muy bien. Quería solo saber si era la máquina la que se había puesto lento, era mi conexión. Listo, va. Compilamos los disparadores. Vamos a agregar de nuevo. CF. Guardamos. Listo. Confirmación correcta. ¿Sí? Entonces ya resolvimos el incidente que teníamos. ¿Qué otra forma hubiéramos podido hacer? Nos hubiéramos podido traer este código que estaba acá de if inserting para poder asignar la secuencia a este disparador, ¿sí? Y hubiéramos hecho algo como esto. Lo hubiéramos copiado acá, lo hubiéramos pegado aquí, ¿sí? Y ese no tenía esta línea que colocamos en el otro disparador, y hubiéramos dejado aquí before delete o insert o update. Entonces él va a pasar, si estoy insertando, le hago la secuencia y luego mando a llamar la bitácora. Si no estoy insertando, mando a llamar la bitácora de una vez, ¿sí? Varias formas de poder resolver el incidente que se nos presentó. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, compañeros? Bueno, vamos a hacer la segunda pausa. Creo que esto está más fácil. Vamos a dar 5 minutos para que puedan hacer el disparador o modificar según el disparador que existía y para que podamos continuar. Y si tienen alguna duda, la pueden exponer y con gusto la resolvemos. Ingeniero, una pregunta. Gracias, ingeniero. Aquí en el disparador de bitácora, así quedó tal cual está en la pantalla, ¿verdad? Y el de clientes también quedó como ya lo teníamos o tenemos que modificar. Sí, se quedaron como hicimos el ejercicio. Aquí en la de insert clientes, agregué la llamada al procedimiento después de que le ingresa después que le asigna la secuencia, y en el nuevo se quedó la llamada del procedimiento, pero le quité el caso del insert. Solo se quedó delete or update. Correcto. Ok, gracias. Con gusto.
pero un compañero quería comentar algo. Sí, por ejemplo, cuando creó usted el disparador, en la parte donde decía referencia anterior como y referencia nuevo como, ahí se le agregó algo. Ah, sí. Sí, en el de referencia al anterior le coloco la palabra old, OLD, y al nuevo, new, que es la forma como se van a conocer los registros, ¿sí? Por ejemplo, en el update existe un valor nuevo y un valor anterior. El valor nuevo es los datos que están llegando actualizados y el valor anterior es lo que existía antes de la modificación. Entonces es la forma como de poder, cómo le voy a llamar yo a esos registros para manipular esos campos que están llegando, Ah, ok. Gracias, que ingeniero. es justo lo que yo utilizo acá para capturar el dato, ¿verdad? Del registro nuevo, el código de cliente, del registro nuevo, el NIT, del registro nuevo, el nombre. Con los updates, los old son los datos que van a dejar de existir en la base de datos. Ah, ok. Gracias. Muy bien, con gusto. Adelante, compañeros, vamos a dar unos minutos para que hagan su ejercicio hasta acá.
Ingeniero, disculpe una pregunta. Adelante, por favor. ¿Podría poner el disparador de clientes? Por favor, solo... Ahora voy. Acá está. Ok. Y que disculpe, ese usted ya lo compiló, ¿verdad? Es que me da un error Sí, con la parte aquí del está, NIT. compilado. Me dice que el identificador de NIT se debe declarar. Y sí que le colocó 2 puntos new. Ujú. Sí, está igual. Ahorita voy a ver. De acuerdo. Gracias, Y, señor Juan Carlos. veamos que también está haciendo referencia a la tabla de clientes, el disparador. Gracias, señor, que sí, ya me funciona. Ambos. Ah, ok, excelente. Buenísimo. Ingeniero, ¿puede regresar al de clientes bitácora? Sí, correcto. Acá está. Ok, gracias. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Por ejemplo, estos disparadores únicamente se compilan, ¿verdad? Los disparadores solo se compilan, correcto. Y solo me tiene que aparecer la palabra compilado aquí abajo. Ah, ok. Si tienen algún inconveniente, le va a decir compilado y entre paréntesis le va a decir con error. Ya, es que yo lo compilé, pero no me aparece compilado abajo, sino que únicamente en la carpeta de disparadores me aparece ya el disparador creado. Y le aparece así como están estos. Pues Sí. cuando tienen un error, como, aparecen como estaba al principio, con una rueda roja y con una X aquí. Pero si no le aparece, si le aparece sin inconveniente, estamos bien, lo puede dejar así. Ah, ok. Y por ejemplo, el de clientes, el otro, ¿usted le modificó algo? Sí, acuérdense que a este, en el caso como lo resolví, a este le quité el insert y al que tiene el insert le agregué la llamada al procedimiento después de Ah, que ok. le asigne, después que le asigne la secuencia a la llave primaria, Ah, bueno. llama el procedimiento. Ok. Ahí estamos. Gracias, ingeniero. Bien. Vamos a dar un par de minutos más y seguimos ya con la parte de las funciones. Dice ingeniero que a mí me da que el proceso ha terminado, pero me salió un error. Les salió un mensaje aquí abajo como nos había salido al principio. Ujú, sí. No se puede realizar una inserción. Null, ¿Qué error dice. le- Ah, ok. Ahí hay un campo que va con un valor vacío y lo espera como requerido. Así como salió este. No se puede realizar una Sí. inserción null y aquí le dice el dueño del objeto, Ajá. la tabla Sí. y el campo. Exacto. Ah, ¿y qué campo es? Dice ID clientes
bit. Ah, ok. Lo más seguro, lo que se me ocurre ahora es que no le colocamos en la tabla de clientes bit Ajá. que fuera un tipo de columna de identidad. Vamos a ver, le Acá. puse tipo de dato. Pero se acuerda que utilizamos la columna de identidad como secuencia de columnas para que él genere el disparador en la secuencia. Ah, ya. Es secuencia de columnas, ¿verdad? Correcto. Creo que ese nos faltó para que se cree el disparador en la secuencia para que vaya asignando el correlativo. Ok, ahorita lo pruebo. Listo. Ingeniero, fíjese que metí error cuando ejecuté el de clientes-trg. Clientes, guión bajo. ¿Cuál es ese? El último es, Ah, acá, ya. ¿Y qué error ajá, le dio cuando lo compiló? dice disparador UCR-cine-9490A. Está ignorado, dice. El identificador new.init se debe declarar. Ese era el error que tenía la compañera. ¿Cómo lo resolvió, compañera Peroni? Revise que aquí dos puntos new.init, estemos hablando de la tabla de clientes. En el disparador. Clientes. Sí, 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 está exactamente igual. ¿Sí? Y en la tabla de clientes existe el campo NIT. Clientes. Sí, sí existe. ¿Quiere compartir? Sí, ahorita voy a compartir. No sé si ya puede ver en pantalla. Sí, se mira. Bueno, ahí está. Ok. Vamos a ver. Clientes. Pero aquí en clientes no se llama NIT, ¿o sí? En la tabla. Clientes. La tabla En la tabla de clientes. clientes. Aquí está. Neat. Ah, sí, pero es que está un poco pequeño. Ok. Y ahora vamos a los dos puntos. Ahí le hace falta 2 puntos antes del new en NIT. Ah, ok. Gracias. Sí, Ok. es que no logra verlo. Ahí está. Me imagino que aquí ya Ahí, compiló. ahí ya compiló. Correcto. Ah, ok. Ahí Era está. eso. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Bueno, ahora, ¿cómo
utilizo las funciones, ¿sí? Las funciones, como les había dicho, es un bloque de código igual que el procedimiento, solo que una función me tiene que devolver un valor cuando termina de ser ejecutada. Y ese valor lo tengo que capturar para utilizarlo del lugar donde estoy invocando la función. Entonces, ¿qué podría hacer? Voy a hacer una función, vamos a ver, una función que yo le voy a mandar el código del cliente y él me va a decir cuánto se le ha facturado a ese cliente. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer mi función. Yo le voy a mandar un código del cliente y él me va a decir cuánto le hemos facturado a ese cliente por conceptos de boletos que nos ha comprado. Lo primero que debería de hacer es poder asegurarme cuál es la consulta que va a ir dentro de la función. En este caso, porque se va a basar en una consulta. Entonces yo voy a hacer un select. Yo creo que algo que no he hecho aquí ha sido hacer un poco más grande la letra. Torre código, creo que por aquí estaba. Fuentes. Aquí está. Para que se pueda ver mejor. Está el 24. Ahí. Select, ahorita la colocaron select asterisco. Permítanme. Vamos a colocar. From, entonces yo voy a recibir el código del cliente. Yo me recuerdo que los clientes estaban relacionados con los boletos. Sí, aquí está el código del cliente y los boletos están relacionados con el detalle de la factura, está el número de boleto. Entonces, boletos y detalle de factura. db número de boleto, número de boleto. Y el b código del cliente. Por ejemplo, el 1, el código del cliente 1. Entonces, si lo ejecuto, vamos a ver qué sucede. Aquí están todos los datos del detalle de factura y de los boletos que se le han emitido a ese cliente 1. Lo que le necesito es sumar este monto. Voy a hacerle la suma de f.monto. Entonces ya me da la suma de 160. Esto es lo que yo necesito. Una función donde yo le envíe el código del cliente y él me devuelva cuál es la suma de lo que le hemos facturado a ese cliente. Entonces, ¿cómo convierto esto en una función? Vengo acá en la sección de funciones, el botón derecho, nueva función. Le voy a colocar un nombre, FNC de function. Y le voy a colocar por cliente. ¿Sí? Ya lo tengo el nombre. Me pregunta qué tipo de dato voy a devolver por ser una función. Le voy a decir que le voy a devolver un number.
Ahorita le voy a decir que le voy a dar un number, después podemos hacer lo mismo del porcentaje type y etcétera. Sí, sí, sí es válido. Acepto y me da el bloque de código para crear mi función. Crédito replace function, FNC facturado por cliente, return, qué tipo de dato va a devolver, un number, ¿sí? Y todo lo que está entre el begin y el end es lo que va a ejecutar mi función. Y lo que me tengo que asegurar es, cuando se termine, que devuelva el valor que se necesita. ¿Sí? Que en este tipo debería ser un tipo numérico. Entonces, ¿qué hago? El tipo numérico lo voy a ir a consultar, o el valor que tengo que devolver, que es un tipo numérico, lo tengo que ir a consultar a la base de datos. Tengo que hacer una consulta en la base de datos y el valor que me devuelva, ese 160 que yo miraba como resultado de la consulta, lo tengo que capturar y lo tengo que enviar de regreso cuando termine la función. ¿Cómo hago eso? Primero, tomo la consulta que había, aquí está, la consulta que había creado, y está un poco lenta la máquina. Aquí está, y la coloco dentro de mi función. Listo. Primero, este código cliente 1 no va a ser siempre el código cliente 1, ¿sí? Va a ser un código cliente que me tienen que enviar como parámetro. Entonces vamos a declarar este parámetro. Vamos a colocarle IP, código cliente. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vez anterior. ¿Dónde voy a ir a consultar el código cliente? De la tabla de boletos. Entonces voy a declararlo de boletos cliente porcentaje. ¿Sí? Y de este tipo de dato va a ser el parámetro de código cliente que yo tengo que recibir. El tipo de dato código cliente que está declarado en la tabla de boletos. Entonces, en la consulta ya no va a ser el cliente 1, sino que va a ser el cliente que me envía en el parámetro. Mije, disculpe, fíjese que no sé si solo soy yo, pero se le quedó la pantalla congelada. Se quedó frisado, fíjese. Ahorita ya. Ah, ok, va. Ya, sí, es que como que está la máquina un poco lenta. No sé si la máquina es en mi conexión. Sí me dice que la calidad de mi conexión está un poco inestable. Entonces, bueno, ya todos ven mi pantalla. Cierto, sí se ven que sí se había quedado así congelado. Ah, ok, listo. ¿Qué fue lo que hice? Le agregué el parámetro que se llama P código de cliente de la tabla boletos del campo código de cliente. De ese tipo de datos es el parámetro. Y luego en la consulta, aquí tenía que era el código de cliente 1, ya no va a ser el código de cliente 1, sino que él va a hacer la consulta sobre el valor que venga en el parámetro que se llama código de cliente. Y como tercer paso, yo tengo que capturar ese resultado que me va está dando esta consulta. Este valor que ustedes miran acá, de 160, él me lo muestra y yo como usuario puedo ver cuál es el resultado. Pero cuando ya se esté ejecutando en la función, este resultado, yo no lo voy a poder ver. Lo debería poder capturar de la consulta que estoy haciendo y luego devolverlo como resultado a la función. Entonces, ¿cómo lo capturo? En el select, yo le puedo colocar una instrucción adicional que es into, ¿sí? El resultado que estoy obteniendo yo como la consulta, yo lo puedo almacenar dentro, y aquí le digo yo, dentro de qué variable o qué hago con ese resultado.
En este caso yo lo puedo almacenar en una variable que puedo declarar a nivel de la función. Entonces vengo acá antes del begin y le digo B facturado, por ejemplo. Es decir, que es de detalle factura, monto, porcentaje type. ¿Sí? Y compilo mi procedimiento. Ok, dice que falta una expresión. Creo que es un declaro. No. Perdón. Es el from que está aquí. Leí el error. Me está diciendo que falta aquí. Entonces, yo acá hago referencia al B facturado. Entonces, diciendo, mire, usted hágame esta consulta y el resultado de esta suma, guárdemelo dentro de esta variable. Si tengo una consulta que me devuelve 3, 4 o 5 valores, entonces dentro del into le tengo que colocar 3, 4 o 5 valores para que le haga la correspondencia. El primer valor que resulta de la consulta se almacena en la primera variable que yo le estoy diciendo. El segundo valor que viene en la consulta se almacena en la segunda variable que yo le estoy asignando el into, ¿sí? Y va asignando cada uno de los resultados que están allí. ¿Qué tengo que considerar? Tengo que considerar que el select solo me puede devolver un valor por cada uno de los datos o de las columnas que tengo yo en la consulta. Quiere decir que acá él me tiene que devolver solo un registro, ¿sí? Si yo sé que la consulta me va a devolver más de un registro, yo tengo que utilizar otro método para poder acceder a esos varios registros que me está devolviendo la consulta. Y eso se puede hacer por medio de cursores, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este dato yo lo estoy guardando en la variable B facturado. Y como resultado de la función, yo tengo que devolver ese valor. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la función? En la función lo que estoy haciendo es, estoy recibiendo un código de cliente como parámetro, estoy consultando ese código de cliente para saber cuál es la sumatoria de todo lo que le hemos facturado. Esa sumatoria lo estoy guardando entre una variable que se llama B facturado y el valor que tenga esa variable es lo que estoy retornando yo como resultado de la función que he mandado a ejecutar. ¿Alguna consulta hasta acá? Ingeniero, una pregunta en la primera línea, después de boletos, ¿qué fue lo que colocó? Que no se logra ver bien. En la de boletos, ¿dónde? ¿Antes o después? Después de boletos. En la primera Detalle línea. factura. No, hasta arriba, en la primera línea, donde dice create replace. Ajá. Él dice el parámetro. Ok. Este es el parámetro correcto. El, código, el parámetro código cliente lo declaré de boletos, punto código cliente type. Ahí está. Si es que no lograba ver hasta ahí. De acuerdo. Y aquí el tipo de dato que va a devolver la función también lo podría hacer del tipo de dato que declaré la variable. ¿Sí? Detalle factura, monto, porcentaje type. Entonces copiaría este. En lugar de number. Aquí, ya vi por qué. La ventana aquí es. Lo puedo compilar y también es válido el tipo de dato. Bueno, teniendo la función, ¿cómo lo pruebo? Esta función, como me va a recibir un código de cliente y me va a devolver lo que se le ha facturado a ese cliente,
Yo podría hacerlo de esta forma. Yo podría hacer select asterisco from clientes. Y hago esto, me va a resultar. Solo déjenme cerrar esta. Aquí, va. Me da todos estos clientes, ¿sí? Yo le digo, deme clientes C, le voy a llamar. C.código de cliente, C.NIT, C.nombres. Me están dando todos los clientes. Y yo después lo mando a llamar a la función que sería FNC facturado por cliente y le mando el código del cliente, ese punto código cliente y le voy a llamar total facturado. Lo ejecuto. Al código en la línea abajo para que lo podamos ver. Entonces me da los valores, 160 para el cliente 1, 120 para el cliente 2, 180 para el 3, 4 y 5. Y para el cliente 21 que acabamos de crear, me da un valor de nulo. ¿Por qué? Porque no encontró registros en esa consulta. ¿Cómo puedo hacer para que en lugar del valor nulo me devuelva un valor cero, que debe ser más legible? Yo puedo hacer que al momento de hacer la suma, aplicar una función que se llama NBL, ¿sí? NBL me sustituye lo que yo tengo dentro como primer parámetro, ¿sí? Por el valor que yo lo coloco en el segundo parámetro, si el primero es un valor nulo, ¿sí? Un valor que no tiene resultado, o que no tiene asignado ningún valor, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo, mire, si este parámetro de la suma del monto viene de nulo, entonces sustitúyamelo por el valor cero. Lo compilo y lo vuelvo a ejecutar. Vamos a quitar aquí el compilado y lo vuelvo a ejecutar. Entonces ahora me da un valor cero como resultado. Entonces es más fácil porque el valor cero, o tal vez este valor, lo voy a ir a guardar a otro lado, le voy a hacer una operación, lo voy a sumar, lo voy a multiplicar. Y tenemos que tener cuidado porque cualquier valor nulo multiplicado o sumado, el resultado va a ser nulo, ¿sí? Entonces debemos de cuidar ese resultado también. O después de haber obtenido el resultado, antes de retornarlo, lo hubiera podido colocar el NBL, que lo hubiera sido lo mismo. Adelante, por favor. Fíjese que ahorita que ejecuté el select me tiró error. Dice que la palabra from no se encontraba dónde es Porque falta el into. el into, dentro de la función. Correcto. Ah, ok. ¿Podría regresar al select Inge? Sí. El que llama la función, por favor. Ahí va ahora. ¿Este? Es el de abajo. Sí, gracias. Con gusto.
compañeros, por temas de tiempo, creo que vamos a avanzar con la última parte, que son, o que es los paquetes. Vimos la parte de procedimientos, vimos la parte de función, ¿sí? ¿Qué es un paquete? Un paquete lo que hace es contenerme varios procedimientos o funciones dentro de un solo objeto, y el beneficio que tengo de un paquete es que yo puedo decidir cuáles procedimientos o funciones son públicas y cuáles son privadas, ¿sí? Las públicas van a poder ser accesibles por todos esos usuarios que tengan acceso al paquete, pero las que son privadas solo se pueden utilizar dentro de los procedimientos o funciones que están en el paquete, ¿sí? ¿Cómo creo un paquete? Lo del botón derecho, nuevo paquete, le voy a colocar PKG clientes, por ejemplo. Se acostumbra, eh, o parte de los beneficios del paquete es que lo podemos ir agrupando por funcionalidades o por los tipos de operación que necesitamos realizar. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a crear un paquete que va a contener todo lo que está relacionado con clientes, ¿sí? Lo de la bitácora, lo de la función de la consulta. Puedo tener otros procedimientos y funciones que son necesarios manejar para los clientes. Entonces yo aquí en este paquete creé únicamente, vamos a refrescar, no me aparece, perdón, porque no lo he compilado, lo compilo y he creado el paquete que se llama PKG clientes. Este es como el encabezado del paquete, pero me falta crear el contenido del paquete. ¿Cómo creo el contenido del paquete? Le doy botón derecho. Botón derecho y le doy la opción que dice crear cuerpo. Le doy clic en la opción de crear cuerpo. Y me da otra ventana que dice Create to Replace Package, pero ahora dice Package Body. Lo compilo. Y ahora va a aparecer el body o el cuerpo que conforma este paquete que se llama clientes. Entonces tengo el encabezado y tengo el cuerpo. ¿Cómo agrego yo procedimientos o funciones acá? Los creo muy parecido a como estaban el procedimiento anterior. ¿Sí? Voy a colocar, y por temas de tiempo solo voy a copiarlo, pero si yo voy a hacer un procedimiento nuevo, lo hago exactamente igual con esta sintaxis. ¿Sí? Empiezo dentro del body a escribir procedure, PRS clientes, los parámetros, las operaciones que va a hacer. Entonces yo agrego este procedimiento, compilo el cuerpo del paquete y dentro del cuerpo del paquete ahora ya me aparece el procedimiento de clientes bit, pero acá me aparece como deshabilitado, como que estuviera disabled, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que este procedimiento es perteneciente o es accesible por el mismo paquete. Ahora voy a tomar la función y acá copio la función y compilo también. Entonces ahora me aparecen dos, el procedimiento y la función, pero ambos me aparecen deshabilitados. ¿Cómo hago yo que el procedimiento, por ejemplo, esté disponible para que lo pueda utilizar cualquier usuario que tenga
privilegios sobre el paquete. Yo me voy a la definición del paquete. Copio el encabezado del Disculpen, ¿fue solo a mí o se le fue el audio? Sí, no se logra ver bien. Y el audio tampoco. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, ahora sí se le escucha. Por un momento Ahora se sí. perdió el audio. Ok, pero toda la parte de lo de los paquetes y cómo construirlo, eso sí me escucharon. Después de lo que creó de la PNC y de PRC Clientes Bit, ahí creo que, bueno, no sé, al Ok, menos yo ya no logré ver. No de vimos acuerdo. lo del encabezado. Ajá. Ok, y lo del body sí, que copié el procedimiento y copié la función. No, ahí se empezó a trabar. Ok, hagamos una cosa, por el tiempo que tenemos ya, solo nos quedan un par de minutos. Vamos a repetir esta parte del paquete el siguiente sábado. ¿Sí? Así lo vemos despacio. Creo que tengo un poquito de problemas con el internet. Entonces lo vemos despacio y despejamos las dudas que podamos tener. ¿Les parece? Perfecto. Sí, Inge. Sí, Eso sí. muchas gracias. Listo. Voy a compartir la grabación en unos minutos. Y bueno, espero que tengan un buen sábado y nos platicamos el siguiente sábado. Gracias.